también calificativos bastante gruesos. Sí, son gruesos, pero evidentemente expresan no solamente el sentir político de Fuerza Popular y de nuestra lideresa, sino de una gran mayoría de peruanos que está pues indignado ante esta tibieza uniforme que tiene el gobierno. No es que haya sido alguien que haya declarado por algún lado, que se haya expresado medio a favor, medio en contra. No, acá es uniforme, es una idea uniforme, se expresa evidentemente el totalitarismo de este gobierno en esta actitud, ¿no? Y no, como decía antes, ni Keiko Fujimori ni Fuerza Popular tenemos miedo a ninguna amenaza ni a ningún proceso. Perfecto. Perfecto, congresista. Muchísimas gracias por estos comentarios. Y bueno, vamos a también tratar de recoger los comentarios del otro lado, de la bancada de Perú Libre. Muchísimas gracias. El congresista de Fuerza Popular, vocero además de la bancada de Fuerza Popular, Nano Guerra García. Son las 9:01 de la mañana, Carlos. Tenemos que ir al gran resumen de la hora, pero venimos con mucho más aquí en Ampliación de Noticias. En los momentos más difíciles. Tengo personas vulnerables, niños, madres. Ahorita no cocino, joven, porque no hay agua. RPP y tú nos unimos para ayudar porque el Perú da la mano. Únete a esta cruzada junto a Cáritas del Perú para llevar agua a nuestros hermanos de San Juan del Lurigancho. Tú, persona natural o empresa, acércate con tu donativo, agua envasada, tacho para agua con tapa y purificadores, al local de Cáritas en la parroquia San Marcos, avenida 13 de enero 1617, en San Juan del Lurigancho, al costado de Parque Huiracocha, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Y los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Perú da la mano. Una campaña de RPP y Cáritas del Perú. 17 años antes, las portadas de revistas, los anuncios memorables y leyendas infinitas, los conciertos, donde el puño se agita y la garganta grita. Las voces que pasaron, pero seguirán sonando 17 años adelante, conectados. No nos para nadie. Y aunque todo cambie, nuestra pasión por la buena música es eterna. Escucha Radio Oxígeno. 17 años respirando buena música. Las noticias no se detienen. Por eso te mantenemos al tanto de lo que sucede en el Perú y el mundo. Soy Carlos Villarreal y te acompaño en la rotativa del aire, edición tarde. De lunes a viernes a la 1 de la tarde por RPP, La Voz del Perú. Toda la información nacional e internacional la encuentras en rpp.pe. Actualidad, política, deportes y mucho más. Ingresa a rpp.pe. RPP, La Voz del Perú. En el 2020, nuestra labor al servicio de los peruanos fue reconocida por la empresa consultora Merco, convirtiendo a RPP en el único medio de comunicación del país dentro del ranking de las 20 empresas más responsables durante la pandemia, ocupando el puesto número 8. RPP reafirma su compromiso con el Perú, brindando responsablemente información útil. Gracias por la confianza que nos alienta a continuar con nuestro propósito, promover el progreso de los peruanos. RPP, La Voz del Perú. Dicen que somos la generación que solo para en línea. Sí, en línea, al aire y en todos lados, porque nos atrevemos a hacer algo nuevo todos los días, sin miedo a los haters. Total, siempre habrán más lovers, porque disfrutamos la variedad. Y esa mezcla es nuestra esencia, porque vamos en sintonía contigo y con lo que quieres escuchar. Studio 92, primeros en tu música. Tu salud es una prioridad para RPP. Por eso,
Acompañamos tus tardes con información basada en ciencia y evidencia que es vital para ti. Sintoniza Espacio Vital de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RPP, La Voz del Perú. Ha llegado el momento de vacunarnos. Les pedimos a todos y todas que acudan a recibir su vacuna. Y no duden en regresar por su segunda dosis a tiempo. Solo saldremos adelante si todos ponemos el hombro. En RPP agradecemos el esfuerzo del personal de salud por impartir esperanza a miles de hogares peruanos. Presenciamos el enorme esfuerzo del personal de salud. Les agradecemos a cada persona en los centros de vacunación. En la medida en que todos estemos vacunados, todos podremos salir adelante. RPP, La Voz del Perú. Ya está disponible la nueva temporada del podcast Mi Novela Favorita. Recreaciones sonoras de grandes novelas con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Ingresa a rpp.pe podcast RPP y ubica a Mi Novela Favorita. La economía es el motor del país. Por eso te mantenemos informado de la manera más dinámica, útil y confiable. González y Omar Mariluz los acompañan en la rotativa del aire de RPP Noticias, analizando pues justamente varios aspectos, ¿no? El tema sanitario, el tema económico también importante, el tema político, este fuego cruzado entre Keiko Fujimori y la bancada de Perú Libre, pero no podemos perder de vista, Carlos, el tema sanitario, ¿verdad? Y vamos a hablar de cómo está evolucionando la pandemia, la famosa tercera ola. ¿Es viable? ¿Es posible? ¿No es posible una tercera ola? Sobre todo con la cantidad de vacunados que vamos logrando día tras día. Estamos ya conectados con Alfonso Nino, médico epidemiólogo. ¿Cómo está, doctor Nino? Muy buenos días. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Atento a sus preguntas. Bueno, en principio, el propio ministro de Salud, Hernando Ceballos, había advertido que la llegada de una tercera ola en septiembre, octubre, era una probabilidad alta. ¿Usted lo considera así o debido a que se ha avanzado de manera adecuada, se está avanzando con el proceso de vacunación, esta posibilidad ha disminuido? Mire, las terceras olas que lo tenemos como referente a lo que ha pasado en otros países, en Estados Unidos o en Europa, tiene tres causas. Uno es la cobertura de vacunación, la lentitud de las vacunaciones. La segunda causa es la variante Delta. Por ejemplo, en algunos países como Inglaterra, hasta más del 90% de los casos es variante. En la India, donde nació, es 97%. Y en el Perú no sabemos si es cierta que tiene. Y la tercera variante es el comportamiento de las personas, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con la apertura económica. Entonces, y también la sensación de falsa seguridad con la persona vacunada. Entonces, hay tres elementos que van a determinar si vamos a tener o no y la magnitud de la tercera ola. Lo que hemos visto ahora, doctor Nino, es que la tercera ola tiene que ver un poco con los tres elementos, ¿no? O sea, tener o no tercera ola va a depender de esas tres cosas. Ahora, evaluando estos tres indicadores, como son la cobertura, la presencia de la variante Delta y el comportamiento, ¿no? ¿Qué podemos deducir de acuerdo a las cifras, de acuerdo a la evaluación que tenemos en nuestro país? Mire, el día de ayer hemos tenido 19 muertos, ¿no? Si nosotros vemos este año, entre febrero y marzo hemos pasado los 1,000, ¿no? Pues indudablemente hay reducción de casos, pero lo que está, digamos, estacionario y un pequeño incremento es la positividad de los casos que hay, ¿no? O sea, hay casos positivos, ahora tenemos mejor capacidad de hacer diagnóstico, aunque todavía está bajo, pero todavía no sabemos realmente si esto va hacia arriba, ¿no? Si nos relacionamos con la muerte estamos bajando, ¿no? Pero, como digo, depende de esos tres elementos
para poder evitar esto, porque yo lo que veo en la vida diaria es que realmente el tema de comportamiento es un poco, me parece muy malo, ¿no? Entonces la gente piensa que ya no hay pandemia, empiezan las reuniones, las visitas, los cumpleaños, y creo que los meses de verano van a ser un poco complicados porque la gente va a tener más reuniones, vacaciones, y eso va a incrementar los casos, ¿no? Y ahora... Yo creo que también el porcentaje de vacuna, ayer he visto, no llegamos a 30% de coberturas con 2 dosis. Claro. Y entonces eso también predispone a estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que ponerse las pilas y tener mayor cobertura en la vacunación y un poco, por ejemplo, ayer en Italia esta semana han implementado el carnet sanitario, ¿no? Y ayer se mostró como la exigencia del carnet sanitario en los servicios públicos y privados ha incrementado la vacuna. Entonces probablemente tenemos que llegar a estos niveles, ¿no? Para evitar una tercera ola. Ahora, doctor, ha estado en el debate muy intenso en estos días y en las últimas semanas la vuelta a clases de manera semipresencial. Incluso en Lima, entiendo, ya 19 instituciones educativas, entre públicas y privadas, han comenzado en la modalidad semipresencial. Esto es voluntario, definitivamente, va a ser progresivo y va a depender de una serie de requisitos. Pero sí hay un sector que dice que esto es ya muy necesario por la situación pues de los escolares, pero desde el punto de vista, ojo, solo epidemiológico, ¿es recomendable esta vuelta a clases? Yo creo que sí, lo que pasa es que el Perú no es homogéneo, ¿no? Entonces creo que hay zonas y ahí se necesita una vigilancia provincial, yo diría, de los casos y tener mapeos, ¿no? Entonces tiene que ir de la mano. Entonces, por ejemplo, en las zonas de sierra, zona alta, no hay problema. Pero se podría complementar como la exigencia de los profesores vacunados, por ejemplo, todos los profesores que trabajan deben estar vacunados, y eso creo que es factible hacerlo, ¿no? Entonces, por otro lado, también en las zonas altas hay menos posibilidad de contaminación. Entonces, creo que el tema es las zonas urbanas, ¿no? Las zonas, y también si los colegios están cerca de los chicos, ¿no? Porque si no tienen que movilizarse y el transporte es un riesgo de contaminación y de que ellos también puedan contaminar. O sea, yo creo que eso tiene que ser una apertura progresiva. Entendemos el daño que hace a los niños, el no estar en las clases, interacción con otras personas, pero también hay que ver el tema sanitario, ¿no? Porque no solo los niños que se enferman, sino también pueden llevar el contagio a sus familiares o adultos mayores que vivan con ellos, ¿no? Yo creo que la progresividad y la vigilancia tecnológica tienen que ir de la mano, teniendo zonas rojas, y esto creo que va a ser un abre-cierre, ¿no? Se abre, se vigila, hay casos, se cierra, no toda la escuela, pero progresivamente se van buscando lugares donde se puede hacer esto, ¿no? Y creo también la participación de los profesores. También hay colegios que tienen toda una infraestructura adecuada, ¿no? Lugares, patio, jardines, ventanas, pero hay otros en las zonas pobres. Es difícil, a veces un solo salón se hace clases, a veces 2, 3 años, ¿no? Entonces yo creo que la progresividad debe ser un poco la norma, ¿no? Doctor Nino, quisiera retomar el tema de la tercera ola porque según los indicadores que usted nos ha mencionado, creo, según la información objetiva que se maneja de manera pública, no estamos tan bien en estos indicadores y la posibilidad sería alta de la presencia de una tercera ola. En todo caso, ¿cómo prepararse, ¿no? ¿Cómo prepararse desde las direcciones regionales de salud, desde el Ministerio de Salud, para poder enfrentar adecuadamente esta tercera ola que podría avecinarse? Mire, yo creo que en el caso de vacunación, si vemos con Chile ya está bordeando los 70% de cobertura, ¿no? Entonces, si bien empezaron antes, nosotros estamos por la mitad. Entonces yo creo que también hay que acelerar, hay que utilizar otras estrategias. Por ejemplo, que las empresas vacunen a sus trabajadores, que las universidades vacunen a sus alumnos y a sus profesores, que los colegios vacunen a sus profesores y al personal auxiliar. Entonces, no todo tiene que hacer el ministerio tiene que llegar a la norma técnica, ver las personas que tengan, capacitar a otras personas que utilizar las Fuerzas Armadas. Luego las universidades están ajenas a este combate, ¿no? Las universidades tienen expertise, tienen profesores, tienen alumnos de los últimos años que podrían formar un ejército para vacunar en establecimientos.
como se hace en otros sitios, o sea, las farmacias debidamente certificadas pueden vacunar. Entonces, toda esta estrategia hay que hacerlo. O sea, un día que nos demoremos, un horario que acortemos, es poner en riesgo a mucha gente. Y la tercera ola no espera, ¿no? Yo creo que en vacunación, al comienzo era el tema de las vacunas, que ahora creo que tenemos suficiente. Tenemos que buscar estrategias territoriales adecuadas para extender lo que más se pueda a la vacunación a la población, ¿no? Claro que sí, mayor colaboración. Delta hay que hacer vigilancia, ¿no? De casos, ver cómo va. Y el comportamiento hay que ver. Yo creo que la comunicación también tiene que ser no asustar a la gente de que te vas a morir, que no tiene que ser más positivo, ¿no? Digamos, exhortar el tema de la solidaridad, de que cuando yo me pongo una mascarilla no es para no contaminarte, sino también para no contaminar. Entonces, cuando me vacuno, no es solo para protegerme, sino también te estoy protegiendo a ti cuando yo tengo una infectación contigo. Entonces, tiene que ver. Y creo que nosotros los críticos, cuando empieza a salir sol en Lima, en la costa, y viene el verano, y sí creo que va a ser el punto de quiebre. Perfecto, doctor. Bastante claro. Muchísimas gracias. El doctor Alfonso Nino, médico epidemiólogo. Así que a seguir cuidándonos, que es lo que toca, y a seguir vacunándonos. Y interesante la propuesta del doctor, porque efectivamente se puede o se necesita mayor colaboración del sector privado, de la sociedad civil, para pisar mucho más el acelerador en este proceso. Universidades. Hay estrategias que se pueden implementar, Carlos, y esperemos que se tomen en cuenta. 9:16, hacemos una pausa, venimos con más aquí en Ampliación de Noticias. Para levantarse cada día y seguir soñando. Pues esa soy yo y mi nombre es Elsa. Elsa, yo te juro que te quiero. Caja Cusco te acompaña para que tus sueños no se detengan. Todos los emprendedores del Bicentenario tenemos una historia que contar. Caja Cusco, pensando siempre en ti. En los momentos más difíciles, tengo personas vulnerables, niños, madres. Ahorita no cocino, joven, porque no hay agua. RPP y tú nos unimos para ayudar porque el Perú da la mano. Únete a esta cruzada junto a Cáritas del Perú para llevar agua a nuestros hermanos de San Juan del Lurigancho. Tú, persona natural o empresa, acércate con tu donativo, agua envasada, tacho para agua con tapa y purificadores, al local de Cáritas en la parroquia San Marcos, avenida 13 de enero 1617, en San Juan del Lurigancho, al costado de Parque Huiracocha, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Y los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Perú da la mano. Una campaña de RPP y Cáritas del Perú. 17 años antes, las portadas de revistas, los anuncios memorables de leyendas infinitas, los conciertos, donde el puño se agita y la garganta grita. Las voces que pasaron, pero seguirán sonando 17 años adelante, conectados. No nos para nadie, y aunque todo cambie, nuestra pasión por la buena música es eterna. Escucha Radio Oxígeno. 17 años respirando. 9 de la mañana con 18 minutos. Omar Mariluz en Lima y Carlos González en Trujillo los acompañan este domingo en Ampliación de Noticias aquí en RPP, La Voz del Perú. Muy bien, ya es tiempo, ¿no? Y es momento de ir vislumbrando y analizando el escenario que se deberá afrontar para el retorno a clases presenciales, pero no solamente en los colegios, sino también en las universidades, ¿no? Las cuales también, debido a la pandemia del nuevo coronavirus, han tenido que incorporar nuevos mecanismos como las clases virtuales, ¿no? Como una forma, como una estrategia para poder continuar
con la formación profesional de los jóvenes estudiantes, ¿no? Ahora habría que ver cuáles son precisamente esos retos que tenemos en la educación superior, ¿no? Para que este regreso a las clases presenciales, en primera instancia imaginamos que semipresenciales, sea pues un retorno que permita alcanzar las competencias y las capacidades en los jóvenes. Seguramente se deberá desarrollar ahí una estrategia, porque ya como lo dicen muchos especialistas, vamos a ingresar ahora a una metodología híbrida, ¿no? Porque definitivamente algunos cursos y algunas materias van a continuar tal vez dictándose de manera virtual, y otras tendrán que ser de manera presencial. Ahora, esto también ha implicado esta forma, ¿no? Esta metodología de las clases virtuales, y muy poco realmente se ha abordado sobre este tema, pero los docentes universitarios, que en su mayoría no tienen pues una formación pedagógica, sino que han tenido que ir aprendiendo en el camino con permanentes capacitaciones, han tenido que adaptarse, ¿no? Adaptarse. Si antes se tenían que preparar para dictar una clase, ¿no? En el conocimiento de acuerdo al conocimiento, a la profesión que ellos tenían, entonces ahora han tenido que nuevamente, ¿no? Capacitarse, aprender nuevos modelos, pero de manera virtual. Y esto ha significado un esfuerzo adicional, ¿no? Esto ha significado también un sacrificio, pero lo importante es que las clases, lo importante es que la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje no se ha detenido, ¿no? Y esto es relevante, esto hay que también destacarlo. Muy bien, 9 de la mañana con 21 minutos, y precisamente sobre este tema es que vamos a conversar con el docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? El profesor Carlos Alberto Chávez, ¿no? Quien nos va a dar algunas ideas y algunas luces de cómo debería ser este nuevo escenario, o este escenario que nos va a permitir retomar las clases presenciales en la universidad. Señor Chávez, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días. Ante todo, muy agradecido por la llamada. Efectivamente, hay una problemática nueva. Y esta problemática tiene que ver en realidad con muchos factores. Tendríamos que tener en cuenta no solamente la dimensión de la virtualidad de la educación, sino también el nuevo escenario que se nos plantea globalmente para la educación superior. Podríamos poner énfasis en algunas dimensiones, como por ejemplo el tema tecnológico, pero también el tema de la salud de los propios estudiantes y de los docentes, y también verificar de alguna manera una de las lugares comunes que creo que es un tanto errado, enfocarlo solamente como un tema puramente tecnológico. Hay aspectos en la situación actual que en realidad, al decir de algunos especialistas, es como si la historia se hubiera acelerado, ¿no? Las condiciones que tenemos hoy día y que nos permiten interactuar, por ejemplo, para esta entrevista, ya estaban dadas hace más de 10 años. Exacto. No las usábamos, ¿no? Y eso es un problema. Pero sí se preveía que en algún momento iba a llegar, ¿no? Sí, pero no se preveía que iba a ser tan rápido. Entonces, por eso que ha habido un proceso de aceleración muy fuerte. Y la segunda idea que me interesa también discutir es este tema que se habla mucho de la pospandemia y de digamos, de la vuelta a la normalidad. Si por vuelta a la normalidad entendemos volver a hacer lo que no hacíamos antes, lo que no hacíamos por la pandemia, es decir, volver a hacer lo mismo, estamos en mal camino. ¿Hacia dónde deberíamos avanzar, justamente, profesor Chávez, en esta nueva normalidad en la educación superior, ¿no? ¿Qué hemos aprendido en esta etapa tan dura va a quedar para los siguientes años? Hay varias dimensiones, ¿no? Una, por ejemplo, de cara a una experiencia directa en nuestra universidad, en la Católica, tiene que ver, por ejemplo, con los impulsos a la investigación aplicada y al desarrollo de innovaciones vinculadas, por ejemplo, al tema de la salud.
todo el mundo conoce y es de público conocimiento que han habido aportes de distintos sectores de la academia para resolver el problema de la pandemia o colaborar con el problema de la pandemia a nivel de nuestro país. Lo que a veces no se dice es de que muchas de estos procesos y estas innovaciones ya estaban hechas y se encontraban trabados con los procesos, digamos, que la propia política pública no había terminado de destrabar. Es decir, se encontraban ya desarrollos en los campos de los equipos médicos, por ejemplo, que tenían casi una década de avance, pero no podían realizar. Entonces ahí hay, por ejemplo, cambios que tienen que haber más allá de la propia academia desde las políticas del Estado. Lo segundo es el tema de la brecha, ¿no? La brecha digital que se ha ampliado brutalmente y que nos crea problemas. Hay cosas que sí se pueden virtualizar. Está claro de que hay un ahorro, por ejemplo, en el transporte de las personas, en el tema de algunas asignaturas que parcialmente se pueden virtualizar. Estamos hacia el camino de una solución híbrida, ¿no? Y para eso tenemos que cambiar los modelos. La propia universidad va a tener que transformarse. No podemos volver a la vieja normalidad. Ahora, sobre la calidad del aprendizaje, profesor Chávez, ¿cuánto ha sido afectada por las clases remotas o se ha podido mantener el nivel de los indicadores? Definitivamente hay un cambio que en el balance no es equivalente a la presencialidad que teníamos antes. Pero aquí hay una observación importante, ¿no? El tema de la calidad de la educación no solamente tiene que ver con mantener la presencialidad, sino también con los contenidos. Uno de los problemas fundamentales que tenemos en el país es la propia precariedad de nuestro sistema universitario. Y entonces lo vemos todos los días en la existencia, por ejemplo, de graduados universitarios que incluso incursionan en actividades muy importantes a nivel de la política pública, que tienen los créditos aparentemente, pero no tienen las capacidades para poderse desenvolver. Eso indica que el sistema no está produciendo a nivel formativo los profesionales que el país necesita. La virtualización de la educación todavía no es un hecho. Lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo todavía, es una educación no presencial, que apunta hacia la virtualización, pero que todavía no es una educación virtual, ¿no? Eso es muy importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Y lo otro tiene que ver con el hecho de que la propia universidad, en esta aceleración que comentaba hace unos minutos, tiene que redefinirse. No podemos hacer las cosas como tal. Las propias ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos habíamos propuesto como realidad para los próximos años, 2030, que está tan cerca, no pueden ser los mismos. La pandemia ha redibujado el escenario y tenemos entonces que abrir puentes con el sector empresarial, con el sector estatal, con las organizaciones sociales, porque una de las cosas que diferencia a la América Latina, a las universidades de América Latina, por ejemplo, de otras instituciones universitarias en el mundo, es este énfasis que no se queda en la formación, que no se queda en la investigación, sino que también le agrega esa misión y esa responsabilidad con el entorno en el que se mueve. Y profesor, ¿todos los docentes han estado preparados para enfrentar esta nueva etapa? Porque, claro, usar las herramientas tecnológicas, y no solo eso, como usted bien decía, ¿no? Implementar una clase desde la virtualidad, imagino, puede hacer que tu metodología varíe para llevar los mensajes a los estudiantes. Efectivamente, yo siempre digo de que nosotros somos, y me incluyo, la última generación bisagra entre la nueva generación de los llamados nativos digitales, ¿no? Nosotros somos los inmigrantes, el sector que ha inmigrado, porque nacimos en el mundo analógico. Algunos hemos buscado actualizarnos y manejar esas herramientas que comentas, pero todavía hay mucho de analfabetismo digital en la misma academia, ¿no? Y eso se refleja en las dificultades que estás mencionando. Perfecto. Ahora, ¿qué recomendaciones, profesor Chávez, para que este modelo híbrido, al cual aparentemente estamos apuntando ahora, sea realmente exitoso, no presente los mismos problemas que este forzado proceso de virtualidad que ingresamos debido a la pandemia? Hay varias cosas, ¿no? Una, por ejemplo, tiene que ver, decía hace un momento, con el tema de los horarios, ¿no? Es realmente inadmisible, y eso no pasa solo con la academia,
que todos en la sociedad tengamos los mismos horarios de trabajo. La gente entra a 1 hora y sale a 1 hora, eso genera pues un problema de contaminación, de estrés y todo lo que sabemos, cuando ahora con el teletrabajo y con la semi-virtualización que estamos viviendo, nos damos cuenta de que muchos de esos problemas se resuelven. Y en la educación también tenemos que cambiar esos regímenes de organización. La otra tiene que ver que hay algunas actividades que no se pueden virtualizar. Definitivamente los trabajos, por ejemplo, de laboratorio, tienen que ser presenciales. Que hay algunas evaluaciones que se pueden hacer en modo virtual, pero hay otras que tienen que ser presenciales. Y entonces ahí el espacio híbrido tiene que ver con una reorganización administrativa de la propia academia para adaptarse a esas nuevas circunstancias. No estamos todavía, creo, ante un escenario de post-pandemia. Yo hablaría más bien de una persistencia de la pandemia, ¿no es cierto?, con la cual vamos a tener que convivir durante un buen tiempo. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor Carlos Chávez, docente de la Universidad Católica del Perú, por este análisis, lo que va a ser la vuelta justamente a las clases en instituciones superiores, universidades, institutos, lo que va a quedar, lo que hemos aprendido de esta pandemia. 9:30, muchísimas gracias nuevamente, profesor Chávez. 9:30 de la mañana, vamos a escuchar los titulares y venimos con más aquí en Ampliación de Noticias. Alarmas Verisur, dígame. Hola, llamaba porque quiero poner una alarma. ¿Ha sufrido un robo? Sí, se han metido por el patio aprovechando que no estábamos. Le enviaremos un experto para que deje la alarma instalada y su casa protegida hoy mismo. Ah, bueno. Perfecto. Ahora con la nueva alarma Cero Visión, somos capaces de impedir la visibilidad del ladrón, porque no se puede robar lo que no se puede ver. Calcula online en verisur.pe o llama al 0800-229-29. En los momentos más difíciles. Tengo personas vulnerables, niños, madres. Ahorita no cocino, joven, porque no hay agua. RPP y tú nos unimos para ayudar porque el Perú da la mano. Únete a esta cruzada junto a Cáritas del Perú para llevar agua a nuestros hermanos de San Juan del Lurigancho. Tú, persona natural o empresa, acércate con tu donativo, agua envasada, tacho para agua con tapa y purificadores, al local de Cáritas en la parroquia San Marcos, avenida 13 de enero 1617, en San Juan del Lurigancho, al costado de Parque Huiracocha, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Y los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Perú da la mano. Una campaña de RPP y Cáritas del Perú. 17 años antes, las portadas de revistas, los anuncios memorables de leyendas infinitas, los conciertos, donde el puño se agita y la garganta grita. Las voces que pasaron, pero seguirán sonando 17 años adelante, conectados. No nos para nadie. Y aunque todo cambie, nuestra pasión por la buena música es eterna. Escucha Radio Oxígeno. 17 años respirando buena música. Las noticias no se detienen. Por eso te mantenemos al tanto de lo que sucede en el Perú y el mundo. Soy Carlos Villarreal y te acompaño en la rotativa del aire, edición tarde. De lunes a viernes a la 1 de la tarde por RPP, La Voz del Perú. Toda la información nacional e internacional la encuentras en rpp.pe. Actualidad, política, deportes y mucho más. Ingresa a rpp.pe. RPP, La Voz del Perú. En el 2020, nuestra labor al servicio de los peruanos fue reconocida por la empresa consultora Merco, convirtiendo a RPP en el único medio de comunicación del país dentro del ranking de las 20 empresas más responsables durante la pandemia, ocupando el puesto número 8. RPP reafirma su compromiso con el Perú, brindando responsablemente información útil.
Gracias por la confianza que nos alienta a continuar con nuestro propósito, promover el progreso de los peruanos. RPP, la voz del Perú. Dicen que somos la generación que solo para en línea. Sí, en línea, al aire y en todos lados, porque nos atrevemos a hacer algo nuevo todos los días, sin miedo a los haters. Total, siempre habrán más lovers, porque disfrutamos la variedad. Y esa mezcla es nuestra esencia, porque vamos en sintonía contigo y con lo que quieres escuchar. Estudio 92, primeros en tu música. Tu salud es una prioridad para RPP. Por eso, acompañamos tus tardes con información basada en ciencia y evidencia que es vital para ti. Sintoniza Espacio Vital de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RPP, la voz. 35 de la mañana, Carlos González y Omar Mariluz los acompañan en ampliación de noticias y hablábamos hace un momento, Carlos, de este fuego cruzado entre la bancada de Perú Libre, el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, la ex candidata Keiko Fujimori. Se habla de proterroristas de gobierno, ha señalado la señora Fujimori. Se habla de denunciarla por difamación desde el otro lado. Un ambiente bastante áspero que lamentablemente también lo vemos en la calle, con ciertos episodios bochornosos de ambos lados, insistimos, ¿no? El caso de la congresista Patricia Chirinos, que denunció de acoso político, nada menos que el premier Guido Bellido. El otro día, lo hemos visto en todos lados, personas desadaptadas insultando al ex fiscal Abelino Guillén. Entonces vemos un ambiente bastante tenso, lamentablemente, en nuestro país. Vamos a conversar de esto con Sandro Venturo, sociólogo, para que, tratar de entender qué es lo que nos está pasando. Nos hemos ido a los extremos. Sandro, muy buen día. Buenos días, Carlos, Omar. Qué gusto conversar con ustedes. ¿Qué está pasando en este momento en nuestro país? Se siente al menos un ambiente un poco polarizado, ¿no? De ambos lados, un ambiente de violencia en las calles de Lima, en las calles del país en general. Yo tengo la impresión de que no es la primera vez que lo vivimos. No solo está sucediendo eso en el Perú, lo vemos en los debates en la Comunidad Europea, lo vemos en los duros debates en Estados Unidos y en países vecinos, en Colombia, en Argentina, en Brasil. Esta polarización, estos debates encarnizados no son solo de Perú. Y en el Perú mismo hemos tenido épocas políticas durísimas. El Congreso de los años 80, el Congreso cuando García intenta estatizar la banca, el Congreso de Fujimori, en el segundo periodo de Fujimori. Yo diría que esto no es la primera vez. Lo que sí creo es que venimos de 5 años agotadores en los que buena parte de la ciudadanía, lo vemos en las encuestas, no quiere polarización, está cansada de estos debates políticos que ralentizan al país, que postergan soluciones de sus problemas. Creo que entre el cansancio, el hartazgo, insistencia de algunos sectores en polarizar, es que estamos viviendo un ambiente muy crispado y deseable. Sandro, muy buenos días. Ahora, este lenguaje bastante violento que se utiliza en el escenario político no necesariamente rinde frutos, ¿no? O con ello se alcanzan los resultados que se pretenden, o tal vez sí, ¿no? Y por eso es que se sigue utilizando. ¿Cuál es la motivación real? Para nada. Tu pregunta es muy interesante, porque en el Perú tenemos una cultura política que nos dice que el político intransigente, el periodista que confronta, el ciudadano que grita alto, supuestamente son los más valorados. Pero lo que hemos visto en el Perú, y en noviembre pasado, cuando millones de personas salieron a las calles no aceptando el nombramiento del señor Merino, lo que vimos ahí es mucha gente cansada de la clase política. Una clase política que todo el tiempo está usando ese lenguaje que bien señalas, violento,
confrontacional, que descalifica al otro y que hace que luego se traslade esto a las redes digitales, a las calles, lo hemos visto en los últimos días. Y yo siento que este ambiente que exacerba la violencia física o verbal no le ayuda a nadie, ni a los políticos, ni a los ciudadanos, ni a los candidatos. Creo que estamos insistiendo en aquello que frena el desarrollo del país. Y Sandro, esto se ha podido además observar en las elecciones presidenciales. Recordemos la primera vuelta, ¿no? El voto mayoritario no va para Pedro Castillo o Keiko Fujimori. El voto mayoritario va por el blanco o por el viciado. Más personas votaron en blanco o viciado que por cualquiera de los candidatos que se presentaron. Eso refleja, pues, el nivel de insatisfacción sobre la oferta que teníamos en ese momento. Así es. No solamente el viciado, el blanco son altos, sino que la dispersión con la cual se vota por toda la cantidad de candidatos al Congreso y a la presidencia nos hablan de una profunda insatisfacción que ya la habíamos visto en las elecciones del Congreso Extraordinario, donde vimos una gran dispersión. Así es. ¿Cierto? No teníamos bancadas políticas, teníamos bancaditas. Teníamos enanos políticos que hoy día disputan en la opinión pública quién tiene la razón, como si alguno fuera relevante para la ciudadanía. Pero la verdad es que no lo son. Los candidatos que ganan en segunda vuelta tienen algo de mentira, vamos a decir, ¿no? Que después que no has querido votar por ellos, estamos obligados a votar por uno de los dos. Entonces se vuelven importantes. Pero ya hemos visto que en gobiernos anteriores, y las encuestas lo indican, ¿no?, que los presidentes que ganan ajustadamente pronto caen, ¿no? Castillo hoy día, los indecisos, hay más indecisos que van a desaprobarlo que a aprobarlo, y creo que está postergando aquello que es imprescindible no solo para su gobierno, sino para el país. Tomar decisiones claras, tener mensajes claros acerca de cómo vamos a enfrentar las múltiples crisis que se han ido amontonando con la pandemia y la recesión económica. Ahora, retomando el tema de la violencia en el lenguaje que utilizan los políticos y también parte de la opinión pública, como ya hemos visto en las calles, Sandro, utiliza un lenguaje violento cuando realmente carece ya de argumentos para poder confrontar las ideas del otro con la suya, ¿no? Entonces, esto, al parecer, tiene que ver también con una formación educativa, tiene que ver con el tema educativo, con la educación de los peruanos para poder entendernos mejor. Curiosamente, estamos viendo esta violencia verbal dentro y fuera de la política en todos los sectores sociales, incluyendo los sectores más altos, más instruidos. Entonces, ¿tiene que ver con la educación? Tiene que ver. Podríamos pensar que tiene que ver con otras dos cosas más. Una primera, con que nuestro estilo de hacer política pasa por descalificar al otro. Nuestra identidad política pasa por sentir que el otro es peor, o inclusive, como lo ves en las redes sociales, es una basura, es alguien que no merece mi respeto, ¿no es cierto? Y después percibo un ex fiscal en la calle, lo insulto y voy a mis amigos a decirle, estoy orgulloso de esta cosa prepotente y matona que he hecho en la calle, ¿no? Entonces, diría que hay un estilo de hacer política que es confrontacional, ¿no? Pero también creo que tiene que ver con, lo digo cortito, con que esto se está expresando el fracaso de un sistema político. Cuando en un sistema político nadie quiere respetar las reglas. Cuando en un sistema político los jugadores no se respetan mutuamente como opositores, cuando somos incapaces de encontrar eso mínimo común que hace viable el país, sabiendo que tenemos discrepancias, lo que quiere decir es que tenemos un sistema político derrumbado. Y el sistema político hoy en nuestro país nos está diciendo eso. Partidos débiles, representaciones vacías, y como bien nos sugirieron ustedes en un momento, una ciudadanía
que no ve en sus políticos ninguna salida respetable, admirable. Creo que estamos en un escenario muy duro. Me da pena decirlo así esta mañana de domingo, pero esto es más grave o tan grave como lo hemos venido viendo en los últimos años. Y no sé si ves también un comportamiento, digamos, que hayamos visto antes de parte de la violencia que ejercen los políticos del más alto nivel hacia la prensa, ¿no? Casos muy concretos. La semana que ha pasado, nuestra compañera Janalis Martínez fue agredida por un miembro del equipo de prensa de, Helen Meniz. Nuestra compañera Helen Meniz fue agredida por un miembro del equipo de prensa, nada menos que el presidente de la República, Pedro Castillo, y el propio premier Guido Bellido también la semana pasada le decía a un periodista de Latina, a un colega de Latina, que se lave los oídos en un tono bastante agresivo. ¿Cuán peligroso es que eso ya se traslade a autoridades, medios de comunicación, a los propios periodistas que lo que buscan es hacer su trabajo? Bueno, eso le viene sucediendo de nuevo hace varios años, ¿no? Y yo diría algo un poco más dramático. Abimael Guzmán ha muerto toda esta semana. Fue capturado hace 29 años. Hace 29 años, Sendero Luminoso se convirtió en estos remanentes narcoterroristas en la selva y dejó de ser una fuerza política asesina, irrelevante. Pero tengo la impresión que en el Perú, rechazando Sendero, hemos terminado adoptando muchas prácticas de Sendero Luminoso, ¿no? Este desprecio por el sistema político, este desprecio por los medios de comunicación, este desprecio por la oposición a mis posturas políticas, esta justificación por la cual yo puedo ir y golpear o desear la muerte inclusive de mis opositores, y peor aún, estas fantasías que ahora leo en algunos columnistas de opinión que dicen qué bueno sería que el Perú ya se parte en dos y el sur se vuelva pues otro país, qué bueno sería que Lima sea un solo país, que de nuevo están hablando, ¿no?, de esta ausencia de empatía, esta ausencia de respeto por los conciudadanos, ¿no? Sendero Luminoso fue eso. Sendero Luminoso fue esa fuerza política que decía vamos a acabar con las clases dominantes, vamos a acabar con el Estado, vamos a quedarnos nosotros solos, haciendo nuestro país ideal, a punta de sangre y fuego. Tengo la impresión que hoy día esa violencia verbal que ustedes mencionan en esa entrevista da cuenta de ese estilo que en el extremo puede pasar de las palabras a los hechos. Es muy peligroso. Muy bien. Triste realmente el escenario, pero no hay que perder la esperanza que esto pues pueda tomar un punto de partida nuevo, ¿no?, para poder recomenzar realmente a mirarnos de otra manera y a tener empatía, como muy bien decías. Muchísimas gracias. Tenemos razones para ser positivos. Solo una cosita antes, para no cerrar así. Tu intervención me dice que tenemos que decir algo muy importante. En el Perú hay fuerzas solidarias, fuerzas positivas, fuerzas que construyen, pero que no están llegando a la política y que la política no nos está mirando. Cada vez que tenemos un niño o tenemos un terremoto o explota un camión de gas en Villa Salvador, vemos cómo la gente al día siguiente reacciona donando sangre, juntando víveres. No se los entrega al Estado porque desconfía el Estado, pero toman acción porque los peruanos sabemos que si no seguimos trabajando juntos, el país no va a salir adelante. Esa conexión entre gente y política es la que nos falta construir para lograr ese país que todos soñamos. Muchísimas gracias, Sandro Venturo, sociólogo, por este mensaje final más cargado de optimismo, sin duda, en épocas tan inciertas como las que vivimos actualmente. 9:48 de la mañana, Carlos, tenemos que escuchar a los anunciantes. Venimos con más todavía aquí en Ampliación de Noticias. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental. Estudia sin barreras de tiempo y espacio en pregrado y posgrado con los líderes de la educación a distancia en el país.
Un día como hoy, 18 de septiembre, en 1851, se publica por primera vez el New York Times, considerado hoy uno de los diarios más importantes del mundo. Desde el inicio, es establecido como un diario no sensacionalista, dirigido a un público culto, pero la fuerte competencia hace que empiece a perder dinero. En 1896, el diario es comprado por Adolph Ox, quien elimina las secciones de ficción. Se preocupa de tener buena cobertura de las noticias internacionales y agrega una sección dominical. Estas decisiones, sumadas a la excelente cobertura del diario de eventos como el hundimiento del Titanic, entre muchos otros, hacen que el New York Times alcance éxito internacional. Años más tarde, un día como hoy, en 1905, nace la actriz sueca Greta Garbo, ícono de la historia del cine. Al morir su padre, Garbo abandona el colegio y consigue un trabajo como modelo para una tienda por departamentos, que luego la lleva a grabar sus primeras películas. Al verla en la saga de Gösta Berling, el presidente de la MGM la contrata para grabar películas en Estados Unidos, donde su Garbo brilla por su talento y belleza, cosecha triunfos y pasa de películas mudas a habladas exitosamente. Graba su última película en 1941 y se traslada a Nueva York, donde vive hasta su muerte en 1990. Esto sucedió un 18 de septiembre, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental. Estudia sin barreras de tiempo y espacio en pregrado y posgrado con los líderes de la educación a distancia en el país. En los momentos más difíciles. Tengo personas vulnerables, niños, madres. Ahorita no cocino, joven, porque no hay agua. RPP y tú nos unimos para ayudar porque el Perú da la mano. Únete a esta cruzada junto a Cáritas del Perú para llevar agua a nuestros hermanos de San Juan del Lurigancho. Tú, persona natural o empresa, acércate con tu donativo, agua envasada, tacho para agua con tapa y purificadores, al local de Cáritas en la parroquia San Marcos, avenida 13 de enero 1617, en San Juan del Lurigancho, al costado de Parque Huiracocha, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Y los sábados de 10 de la mañana. Y tenemos que irnos, Carlos, de inmediato con nuestra compañera Janelis Martínez, porque hay largas filas y malestar por parte de enfermeros. Se observa en el colegio Teresa González de Fanning, donde acuden a votar para elegir a sus nuevos representantes del colegio profesional. Janelis, ¿cómo estás? Buen día. Jorge, buen día, directo en directo. No hace más de 10 minutos que acaban de abrir las puertas aquí en la institución educativa Teresa González de Fanning, punto de votación que precisamente se utilizó para realizar el proceso electoral para elegir a los nuevos representantes del Colegio de Enfermeros del Perú. Quien encabeza la delegación que supervisa el inicio de las elecciones generales es el presidente del Comité Electoral, Jorge Ángeles, quien también llegó hace algunos minutos y le trasladamos el malestar que muchos de los enfermeros tenían en ese lugar. Aglomeraciones, las filas llegaban a cuadras a la redonda, sobre todo porque muchos de ellos denunciaban que tenían que ir a sus centros de labores para continuar con su trabajo, muchos de ellos en primera línea de batalla. Algunos se han tenido que ir sin votar, puesto que en un inicio, según nos informan, los citaron para las 7:30 de la mañana. Luego este horario se cambió para las 8 de la mañana, pero siendo casi las 10 de la mañana recién se han abierto estas puertas y aún no se terminan de instalar la totalidad de las mesas. Conversamos con el licenciado Jorge Ángeles, presidente del Comité Electoral Nacional del Colegio de Enfermeros del Perú, y esto fue lo que nos dijo. Escuchemos. Hemos tenido un pequeño retraso en el sentido que la Fiscalía de Prevención del Delito ha querido inicialmente supervisar cada una de las aulas y eso nos ha demorado un tanto, pero ya en este momento el proceso eleccionario ha empezado y están ingresando a votar.
justamente he venido a supervisar eso y observar cuántas ya se conformaron. Seguramente hay algunas que todavía por falta de miembros de mesa, pero eso lo vamos a resolver en el acto. Bien, como bien informábamos a través del rotafono, incluso recibimos el malestar de muchos enfermeros que se encontraban desde muy temprano. Uno de ellos nos informaba también que tuvo que haber regresado al área COVID en el Hospital del Niño, que es donde labora. Las colas bastante grandes, no hay distanciamiento social y la parte más álgida que se formó fue justamente hace 10 minutos cuando se abrieron las puertas, pues todos trataron de ingresar de manera desesperada. En su mayoría de ellos ya han ingresado. Vamos a tratar de conversar rápidamente con uno de ellos para que nos diga cómo se lleva este proceso de vacunación. Señorita, buenos días. ¿Cómo se está llevando el proceso de vacunación? Perdón, el proceso electoral. Nosotros recién acabamos de llegar nosotras. ¿Están entrando rápidamente? Sí, rápidamente estamos ingresando. ¿Usted también acaba de llegar recién? Sí, hace rato, pero han demorado. Recién estamos entrando ahorita rápido. ¿Para qué hora fueron citadas? No nos han dado ni la hora, ni la mesa, nada. Bien, esto nos mencionaba, entonces... De 8 a 4 hay publicación en las páginas web, en todos sitios, ¿ya? Ok, según lo que nos informan es hasta las 4 de la tarde esta votación. Sin embargo, muchos de ellos informan o aseveran que no han sido informados con anticipación sobre el horario, o en el caso de algunos que nos indican que fueron citados primero para las 7:30 de la mañana y luego a las 8 de la mañana, pero finalmente se abrió las mesas alrededor de las 10 de la mañana. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Hanelis, por esta información. Rápidamente, Carlos, 9:56, estamos conectados con Alex Salwa Vicuña, un alumno de solo 16 años, de quinto de secundaria del Colegio Saco Oliveros, porque Perú arrasa con medallas de oro y se corona campeón iberoamericano de biología. ¿Cómo estás, Alex? Muy buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones. Cuéntanos, la medalla de oro. Sí, la verdad, bueno, estoy muy contento por el resultado, no me lo esperaba. Y bueno, estoy más motivado en estos momentos, claro. Cuéntanos cómo se desarrolló el concurso, ¿cuántos países dejaron en el camino, Alex? Claro, el concurso se desarrolló del 7 al 10. Y fueron pruebas durante 2 días. Fue 2 exámenes prácticos y 2 exámenes teóricos. Y en esa olimpiada participaron varios países como puede ser Portugal, España, Costa Rica, México, Argentina, Bolivia, Ecuador, entre otros. Y la verdad es que, bueno, es algo histórico porque nunca habíamos sacado 3 medallas de oro en una olimpiada. Cuéntanos, ¿cuáles fueron las 3 medallas de oro? ¿Las 3 en biología? Sí, las 3 en biología, la Olimpiada de Biología. ¿Y por qué 3? ¿Por qué han sido por etapas, por edades? No, en realidad éramos 4 alumnos de Perú, pero nosotros los 3 participantes de Saco Oliveros sacamos medallas de oro en esa competencia. ¿Y cuál ha sido el grado de dificultad que han tenido estas pruebas, Alex? Bueno, las pruebas fueron difíciles, algunas fáciles, como el examen de informática, y fue desafiante, de verdad, habían preguntas interesantes. ¿Y a ti, Alex, qué te gustaría estudiar? Porque nos imaginamos que eres todo un crack en biología. ¿Qué te gustaría seguir? Bueno, en realidad yo estoy en quinta secundaria, y la verdad es que veo algunas opciones, ¿no? Estoy analizando ingeniería ambiental o bioingeniería. Pero lo que sí tengo claro es que en el futuro yo quisiese apoyar en el desarrollo de la salud en el país, porque veo que es un problema muy grande que tenemos, ¿no? Seguro muchos escolares te están escuchando, Alex, y quieren también alcanzar esas metas que tú has logrado. ¿Qué se necesita para estar preparado y participar en este tipo de concursos? Claro. Yo citaría una frase de Henry Ford que es: si crees que puedes o si crees que no, en los 2 casos estás en lo cierto. Y es lo que yo tengo en mente, ¿no? Porque creo que se necesita constancia y disciplina, y además debes luchar por tus sueños. Y ahí contaría una anécdota, ya que yo estuve antes de la Olimpiada en una encrucijada. Estaba un poco confundido y quería abandonarlo. Pero bueno, estaba un poco confundido, no sabía si lo que estaba haciendo estaba bien. Entonces, gracias al apoyo de mis profesores y de mi familia, pude seguir, y me di cuenta que
era lo que yo quería, pero ahí estaba en duda, por la presión que era internacionalmente. No pensaba que no estaba al nivel. Y bueno, se logró y la verdad quería dar muchas gracias a mi colegio Saco Liberos, que me apoyó mucho, y a mi familia, más que nada. Perfecto, perfecto, Alex. Muchas felicitaciones. En realidad, siempre a veces podemos tener dudas, pero lo importante es sobreponernos y seguir luchando, como bien has demostrado, y nada menos que con una tremenda medalla de oro y un orgullo para todo el país, sin duda. Y también a tus otros compañeros, a los 4 que participaron. De 4, 3 sacaron medalla de oro. Increíble. Muchísimas gracias, Alex Salwa.